Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de Daniel Briceño, que está acá presente, van a participar de esta defensa su director, Carlos Zanoli, y los integrantes del jurado, Florencia Trentini y Juan Engelman. Entonces, en este momento damos comienzo a la defensa y en primer lugar le damos la palabra a Daniel para que haga la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Claro. ¿Se ve ahí el Se ve. Power o no? Sí, sí. Se ve. Se ve. Bueno, comienzo entonces. Esta tesis se titula Ambientalismo y turismo en las reivindicaciones atacameñas por la defensa del territorio, el caso de Socaire en Chile. Esta investigación toma como caso de estudio al conflicto que tuvo lugar en enero del año 2018 en Socaire, entre las comunidades atacameñas de Socaire y las agencias turísticas. Eh, Tomo este caso con el objetivo de analizar los vínculos entre el discurso medioambiental, la industria del turismo y las reivindicaciones territoriales del pueblo atacameño. Como objetivo general, el primero relacionado al ambientalismo es analizar la relación entre el ambientalismo, entendido como los movimientos sociales que enarbolan discursos conservacionistas y piden políticas de protección al ecosistema en una época de crisis ambiental, y relacionado esto con las reivindicaciones atacameñas del territorio. Dentro de este objetivo general incluye los específicos de analizar la apropiación de las categorías del discurso medioambiental en la defensa de los territorios y también analizar la articulación del discurso ecologista con con ciertos aspectos de la cosmovisión licanantay en el marco de los conflictos etnoambientales. El otro objetivo, que va por el lado del turismo, es analizar la relación de esta industria con la defensa del territorio por parte de las comunidades atacameñas. El objetivo específico dentro de este general es identificar la percepción que tienen las comunidades atacameñas sobre la industria del turismo y la relación con la defensa del territorio, analizar también la relación entre los operadores turísticos y las comunidades atacameñas y analizar bajo qué formas la concesión administrativa de los sitios de interés turístico, de la cual voy a hablar más adelante, es utilizada por la comunidad de Socaire. Primero que nada parto presentando al pueblo atacameño y su ubicación geográfica acá en el mapa. Acá el pueblo de Socaire, que es donde tiene lugar el conflicto, pero esta es toda el área atacameña. San Pedro de Atacama, el lugar como turístico de la zona. Calama, la capital provincial. Y como referencia acá al lado del lado argentino está Salvador de Jujuy, está Salta y está el trópico de Capricornio ahí pasando justo, que queda muy cerca de la quebrada de Humahuaca. El pueblo atacameño, el Licanantay, en su lengua dormida kunza, que el Licanantay es como se están identificando ahora, es el pueblo originario del desierto de Atacama, que ha vivido principalmente en las cuencas del río Loa y del Cerro Atacama. Esta es una zona muy árida, así que son las únicas dos cuencas hidrográficas que hay en el área. Hoy en día, según el censo en Chile, hay más de 30.000 personas que se consideran atacameños, quienes residen principalmente en las comunas de Calama y de San Pedro de Atacama. Mi tesis tenía un recorrido histórico que empezaba en la colonia, eh, pasaba por la República Boliviana y después por, por la República Chilena, digamos, porque esta zona antes de la Guerra del Pacífico pertenecía a Bolivia. Pero por cuestiones de tiempo y para agilizar la presentación, voy a partir desde la posguerra del Pacífico, que es el momento en donde empiezan a relacionarse el pueblo atacameño y el Estado chileno.
Esta periodización está basada en la que hacen especialistas en este tema, como Hans Gundermann o Patricia Ayala, que realizan periodizaciones bastante similares. En un comienzo hay una negación, ya que bajo la idea del modelo económico liberal que traía Chile posguerra del Pacífico, la categoría de indígena no tenía un sentido administrativamente como lo tuvo durante mucha época, durante mucho tiempo en la época de la República Boliviana, donde las comunidades seguían tributando. Bajo el modelo administrativo chileno, estas poblaciones que necesitaban mano de obra para la minería, digamos, estas poblaciones podrían considerarse como campesinos, como obreros, productores rurales que iban a abastecer estos campamentos o trabajar asalariadamente en ellos, en los campamentos mineros me refiero, pero no se iban a considerar como indígenas y no se hizo ninguna diferencia en cuanto a esa condición, digamos, ni en la tenencia de tierras ni nada de eso. Las primeras legislaciones van a ocurrir recién en el año 1961, con la primera ley indígena chilena que reconoce la presencia de poblaciones indígenas en el norte del territorio nacional y los considera materia de acción estatal, pero no reconoce la identidad étnica específica, o sea, no reconoce qué hechos neimarian y atacameños, sino solo dice que hay grupos indígenas que habitan en el territorio y que necesitan el asistencialismo del Estado. Se supone que esto iba avanzando, las leyes se iban profundizando, pero con la dictadura del año 73, todo esto queda parado. Por más que se mantuvieron algunos planes, algunas becas indígenas, no hubo reconocimiento, sino hasta la vuelta a la democracia, que fue en el año 90, y tras algunos años de debate y de estudio y de conversación entre los pueblos originarios también, se materializó todo con la ley indígena 19.253, que es la actual ley indígena chilena y que reconoce las identidades étnicas específicas de los pueblos del norte. En el caso atacameños fueron reconocidos por el Estado el mismo año 93, después de presentar los antecedentes que probaban que era un pueblo, porque en un momento no estaban considerados, solo está considerados que hechos de Aymara y se presentan los antecedentes para que le otorguen este reconocimiento. En el contexto actual, los atacameños económicamente es un pueblo que tiene mucha gente trabajando en la minería y en el turismo de forma asalariada eh, en las ciudades, pero no se puede dejar de mencionar la agricultura y el pastoreo que está muy presente en todos los pueblos del interior de Calama también. Calama es como la ciudad, digamos, donde viven atacameños urbanos, pero tampoco se puede dejar de mencionar que los atacameños urbanos en Calama viven en sectores rurales y también siguen practicando la agricultura, digamos. En cuanto a los antecedentes relacionados al turismo y al ambientalismo, los temas como que nos convocan en esta investigación, eh, tengo que mencionar que está la concesión administrativa de los atractivos turísticos, que es la herramienta chilena que le otorga la concesión de los sitios de interés a las comunidades indígenas, de lo cual también voy a hablar un poco más en profundidad más adelante. Ahí también está el antecedente de la participación importante en los conflictos ambientales de la zona, sobre todo el año 2007 en el conflicto de Pampa Colorada, un, un proyecto que buscaba sacar aguas de estos ríos que además tienen muy poca, y de los grises del Tato el año 2009. De ahí en adelante, en cada proyecto, en cada exploración minera cuando han querido construir un puente, la participación del pueblo atacameño ha sido bien importante. Y en muchos de estos casos, se han aliado con los gremios del turismo, ya que ambos sectores, digamos, convergen en una política conservacionista de estos lugares en contraposición a la minería. Pero es una alianza que en ciertos momentos se va a quebrar, como vamos a ver en el caso de estudio que uso para esta investigación. Bueno, ahora presento al pueblo de Socaire. El pueblo de Socaire es un pueblo de origen prehispánico, ubicado en el altiplano chileno a unos 3.500 metros de altitud. Esta zona es la zona del Salar de Atacama, la capital de la comuna San Pedro de Atacama, y Socaire está en la ruta que va hacia Argentina, a unos 100 kilómetros de la frontera. La autoridad política en el pueblo es la comunidad atacameña de Socaire, reconocida por la ley chilena del año 1995, y es un pueblo que basa su economía local en la agricultura y también en el trabajo asalariado en la minería y el turismo, ya que muchas familias tienen algunos miembros trabajando en la ciudad o bien en Socaire, yendo y viniendo.
y la gente mayor se dedica más a la agricultura, pero no se confunde esto con una migración desde de la gente joven a la ciudad, porque no es el caso, ya que más que migración se ha propuesto el concepto de movilidad, ya que se movilizan entre San Pedro, Atacama, Socaire y Calama, pero no dejan el pueblo, digamos, de hecho están volviendo para las festividades o para pasar largos periodos. Em, Bueno, dentro de los aspectos simbólicos de la cultura atacameña, o licanantay, hay que señalar que comparten una matriz cultural andina con quechuas, con aymaras, que tienen elementos simbólicos en común, como la adoración a los cerros tutelares, como el que se ve en la fotografía, un malcu, como lo llaman los atacameños, em, una, también tiene la organización social en Ayllus, por ejemplo, del modo andino, también algunos mitos como el Tunumpa, eh, y también el concepto de Pataoiri, que es similar, que es, digamos, igual al concepto de quechua de Pachamama, que se traduce simplificadamente como Madre Tierra, pero que alude a una dimensión que es más amplia y de la cual no voy a andar aquí, pero me gustaría que quede claro nomás que es un concepto que considera a la naturaleza como sagrada y como una entidad viviente, a la cual hay que ofrendarle cosas, hay que pedirle y todo eso. Esto se relaciona con la importancia del territorio y elementos del paisaje para la gente de Socaire, que es un pueblo rodeado de 5 cumbres, a las cuales se le hacen rogativas, se le hacen rituales, se les pide por el agua y se les venera como seres vivos. Ahora comienzo con como el primer tema, el gran tema de esta investigación, que es el turismo. El turismo en el desierto de Atacama, aunque habían como unas empresas incipientes que llevaban gente de Calama, de las ciudades cercanas a San Pedro, no comienza sino hasta fines de los 80 y vinculado a la arqueología, ya que el sacerdote belga Gustavo Lepage, que se va en la mitad del siglo XX a estudiar acá en la zona, a ejercer su trabajo de sacerdote y también a estudiar arqueológicamente la zona, difunde los trabajos en Europa y esto dicen que crea mucho interés en la gente ligada a la arqueología y después eso se expande. Se hace un congreso el año 88 de arqueología en San Pedro que como que también dicen que es uno de los hitos en el crecimiento del turismo internacional. Todo esto es en San Pedro de Atacama, que es el centro neurálgico del turismo en la zona, el pueblo donde están los hoteles, donde están los restaurantes, la gastronomía, donde están las agencias turísticas, los cambios de moneda. De ahí parten todos los circuitos y los pueblos como Socaire son más bien pueblos de paso hacia los paisajes naturales o hacia los sitios arqueológicos que la gente va a visitar y no hay más que algún restaurante para parar a comer o algún negocio para comprar algo, pero no hay la infraestructura hotelera que hay en San Pedro de Atacama, donde encontramos hoteles de todo tipo, hasta de 5 estrellas y grandes cadenas internacionales que se establecieron a partir del año 90 en adelante. Todo esto ha generado una masificación progresiva de la industria del turismo en el desierto de Atacama. El turismo es una empresa que ha crecido mucho en los últimos años, bueno, antes de este 2020, pero era una industria que venía creciendo con un porcentaje muy grande cada año, y aquí no era la excepción. Eh, el turismo se empezó a masificar. En San Pedro de Atacama la gente se empezó a quejar por el ruido, por el deterioro del patrimonio y también, además de eso, se empezó a quejar por las grandes utilidades que se llevaban los empresarios comparado con la poca oferta económica y trabajo y desarrollo que daban en la zona. Como acá pongo en una frase de la presidenta de la comunidad de Socaire, él señala que antes no era invasivo el turismo, que no se notaban grandes masas, pero cada año fue creciendo y hoy en día el turismo invadió incluso lugares que las comunidades no querían que se exploten, ni siquiera que se den a conocer, como son los que detonaron el caso de estudio de esta investigación. Bueno, como medidas para paliar estos reclamos de los atacameños con el turismo, se realizaron algunos planes de subsidio a turismo cultural, a turismo, al llamado turismo étnico, pero más importante que eso para mí en esta zona ha sido el plan de manejo participativo junto a CONAF, que es la Corporación Nacional de Chile, la entidad como encargada de los parques nacionales.
en donde realizaron este plan de manejar la reserva junto con las comunidades. La Reserva Natural Los Flamencos es una reserva que tiene 7 áreas distintas en todo el Cerrado de Atacama y en cada área está trabajando con la comunidad indígena adyacente al área. A partir del 2002, en Socaire, por ejemplo, se firmó el trabajo de manejo participativo para las lagunas de Meñique y Miscante, que además la comunidad de Socaire tiene la concesión administrativa de este sitio de interés turístico. O sea, están trabajando también con CONAF y también están cobrando ellos la entrada de este lugar. La concesión administrativa es una figura legal en la legislación chilena que el Ministerio de Bienes Nacionales le otorga un territorio de interés turístico, digamos, a la comunidad atacameña más cercana, y la comunidad se encarga de cobrar una entrada a los turistas y con esos recursos encargarse de la mantención del lugar, de la infraestructura para recibir a los visitantes, así como también de percibir algún beneficio económico para la comunidad, digamos. La primera de ellos fue la comunidad de Quito en el año 2000, cuando se apelaron a concesionar un pucará que está en muy mal estado, y de ahí en adelante ahora hay más de una quincena de estos sitios turísticos concesionados a las comunidades atacameñas. Para el caso de Socaire, reitero, es la laguna de Meñique Miscante. Y bueno, como decía el presidente de la comunidad, la masificación del turismo hizo que las empresas turísticas empezaran a competir, a querer llegar a distintos lugares, empezaron a explorar la zona y a ofrecer nuevos tours a lugares que a las comunidades nunca le preguntaron. Y dos de estos lugares son el sitio de Piedras Rojas y el sitio del Salar de Talar, también llamado Salar de Aguas Calientes, en los cuales empezaron los vehículos a llevar a la gente y eran lugares sin infraestructura, por lo que se empezaron a deteriorar demasiado rápido y sin las medidas se observaron rayados como el que se ve en la fotografía. Se elevaban drones que espantaban a las aves, las empresas permitían llegar al salar, tocar sus aguas y son ecosistemas bastante frágiles. Y lo que la gota que rebalsó el vaso fue la práctica de un deporte acuático en el mismo salar, y la gente se enteró de esto y el día 7 de enero el pueblo de Socaire se manifestó cortando la ruta que llevaba a estos atractivos turísticos y también a los de la laguna Meñique y Miscante, que ya tenían concesionado y regulado. Pero como forma de hacer presión, cortaron toda la ruta hasta que se incluían a los nuevos sitios en la concesión territorial, en la concesión administrativa que ellos ya tenían, digamos, para que les permita a ellos tomar las decisiones que ellos estimen convenientes para proteger estos sitios que ellos veían deteriorarse. Aquí se ve en la fotografía el día de la manifestación. La comunidad, para conseguir su objetivo, apeló por un lado al ambientalismo, es decir, esgrimieron argumentos ecologistas que se estaban deteriorando el lugar, que hay menos cantidad de flamencos, nociones ecologistas de este tipo, y por otro lado apelaron a lo étnico, a lo importante que son para la cultura licanantay estos lugares del territorio. Aquí en estos carteles se puede ver: Socaire, pueblo que luchará por sus tierras ancestrales, marchemos por la protección de nuestros salares y las lagunas de nuestro territorio ancestral, por la defensa de nuestros salares y bofedales socairinos. Bofedales también un término geográfico que se refiere a los humedales de altura, entonces como que tienen muy claro todo esto. Incluso hay un cartel abajo, atrás, que dice: no existe Piedras Rojas, no se vende. Eso aludiendo a que Piedras Rojas es un invento del turismo, que en realidad para ellos nunca se llamó así, pero el turismo, como para hacer, empezó a explotarlo de esta manera. Eh, Se resolvió el conflicto en favor de la comunidad de Socaire, se les incluyó en los lugares que ellos ya tenían concesionados, entonces les permitió a ellos delimitar eh, los senderos por donde caminaban los turistas en Piedras Rojas. De hecho, hicieron que solo se pueda mirar desde la carretera, lo que no tiene ni una gracia para el turista, que lo que quería era sacarse una foto arriba de las Piedras Rojas, que son unas formaciones rocosas que con el contraste con lo blanco del salar hacen unas fotos muy lindas. Entonces sin eso ya no tenía gracia, entonces se perdió ya ese lugar desde el punto de vista del turismo. Y el salar de Talar no dejaron llegar a sus orillas, solo dejaron mirarlo desde arriba. Ese sí tiene alguna gracia todavía para el turista, porque las fotos desde arriba también son muy lindas. Eh, pero lo delimitaron y pusieron gente a custodiar también el comportamiento tanto de los turistas como de los guías turísticos, que a veces son muy permisivos según la visión de los atacameños.
como cierre esta parte del turismo, para mí la concesión turística funciona en relación a tres ejes: a autonomía, economía y protección territorial. Autonomía porque para el Estado chileno no hay un territorio atacameño, el territorio es chileno nomás, y lo único que le ha permitido a estos pueblos tomar ciertas decisiones, decir este territorio lo explotamos, esto no, aquí queremos que entre tal cantidad de gente y todo eso, ese grado de autonomía, digamos, ha sido la concesión administrativa. Economía, porque percibe los beneficios económicos de la entrada, del cobro de entradas, y protección territorial, porque esto lo están haciendo en un sentido de proteger el territorio. Y una prueba de ello es que ellos no quieren explotar muchos lugares, quieren regular la cantidad de gente, y a diferencia del gremio turístico, que como toda empresa, si mientras más gente va, es más ingreso y más ganan. Entonces ahí como que se forma una tensión con la comunidad atacameña. Y puse como subtítulo una frase que me dijo el presidente de la comunidad de Socaire en relación a por qué ellos apelaban a la concesión administrativa de los sitios turísticos. Y él me dice: porque cobrando tú controlas, tú proteges. O sea, acá están los tres: esto es cobrando por lo económico, el control, que es la economía, y el tú proteges, que es la protección territorial. Así que como conclusión, el turismo para la gente atacameña es un aliado en cierto sentido, porque además de aliarse contra la minería en los conflictos ambientales anteriores a este, eh, también le ha permitido herramientas como esta, digamos, como la concesión administrativa, en la cual ellos como que pueden sentirse más autónomos en su territorio y ver qué lugares explotan, por dónde quieren que pase la gente, por dónde no. Pero también es una amenaza, porque cuando se masifica y cuando no se controla, igual deteriora el territorio, deteriora su patrimonio ambiental y cultural. Entonces como que tiene estas dos caras. Eh, bueno, ahora voy a pasar al ambientalismo en las reivindicaciones territoriales atacameñas. Para eso quisiera introducir brevemente el concepto teórico de ambientalización. La ambientalización es un concepto que acuñó Leite López, el antropólogo brasileño. Él dice que este fenómeno consiste en la interiorización por parte de las instituciones, las organizaciones sociales, los gobiernos y las empresas del discurso medioambiental. Eh, Esto implica todas las campañas ecologistas que hacen los políticos, los gobiernos, las sugerencias de desarrollo sostenible que hacen las Naciones Unidas, la imagen verde que quieren dar las empresas, y por parte de las personas también, las campañas que se hacen para el reciclaje y todo este tipo de acciones, digamos, que consideran que estamos en una crisis ambiental y que hay que actuar desde alguna forma. Las organizaciones sociales también la han utilizado, y así el medio ambiente se convierte como en una base de legitimidad, digamos, sobre lo cual los movimientos sociales pueden apelar a ello para distintas demandas, como en este caso. En la zona del Salar de Atacama, la ambientalización en el Estado, en estos tres, digamos, Estado, empresa y comunidad atacameña, en estos tres sectores, desde el Estado se puede ver en que del año 2010, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se empezaron a redactar leyes de impacto ambiental, que aunque no se cumplan, los atacameños consideran que sean, no sé, solo un lavado de imagen nomás, también se promulgaron, digamos, están. Desde el lado de las empresas se han firmado convenios para proteger ciertos humedales, para contratar gente local, para reducir los residuos o la toxicidad o el uso de agua, digamos, en ciertos procesos, pero también los atacameños consideran que es solo como un lavado de imagen de estas empresas. Y desde las comunidades atacameñas, uno de los efectos es lo que yo postulo en esta tesis, que es la toma del discurso medioambiental por parte de la comunidad atacameña para argumentar sus demandas territoriales. Todo esto ha hecho que esto se transforme en lo que el antropólogo Francis Ferrero denomina un territorio ambientalista, que son espacios donde se observa la interrelación de distintos actores señalando tal reinvención de la naturaleza, digamos, distintas visiones de la naturaleza, una la que tiene el Estado, una la empresa, otra el gremio del turismo, otra las comunidades atacameñas, que a veces se parecen un poco, a veces se tensionan, a veces confluyen, pero hay como cierta disputa en ese sentido, digamos. Dentro de esto, dentro del ambientalismo, las apropiaciones del lenguaje ambientalista es algo que han incorporado las comunidades atacameñas
muy bien, ellos manejan muy bien no solo como el presidente de la comunidad, sino también en la misma calle Socaire, la gente habla de conservación, de recursos hídricos, de preservación de ecosistemas, bofedales, de biodiversidad y también de nociones como impacto ambiental y capacidad de carga, que es como la capacidad que tienen los ecosistemas de sobrepasar distintos estresores, digamos. Por ejemplo, aquí puse como ejemplo unas frases que me dicen que la cuenca del Sadar está sobrepasada con recursos hídricos, lo que nos impacta mucho ambientalmente. También, además del lenguaje, está como la noción de leer muy bien los índices de deterioro ecológico, digamos. Por eso puse esta segunda frase que una señora me decía, en el salar de 4.000 o 5.000 flamencos hoy día van en 400. El impacto en el flamenco es mucho, están matando este ecosistema. Y este deterioro ellos lo argumentan cuando apelan a controlar su territorio, digamos. Ligado a esto, también hay una apelación a los elementos culturales, como anticipaba anteriormente. En esta foto del Salar de Atacama puse abajo una frase que es una declaración de la comunidad atacameña de Coyo ante el rechazo a un impacto ambiental que había salido aprobado y en realidad no estaba bien, bajo la visión de la comunidad, que dice: las aguas del Salar tienen la conciencia y la historia viva de nuestros pueblos. Y esto apela a que, además del deterioro, además de decir nosotros queremos controlar este territorio porque lo están deteriorando, también están diciendo nosotros queremos controlar este territorio porque acá está nuestra historia, acá está nuestra identidad cultural. Los salares tienen una importancia en nuestra historia, las lagunas, los volcanes y todo esto está en nuestra historia, digamos. Y como me contaban a mí que los abuelos les decían a ellos que iban a buscar a los salares los huevos de flamenco, cosa que no se puede hacer ahora por medidas conservacionistas, pero esas historias, me decían ellos, no querían que se pierdan eso. Por más que ahora ya no puedan acceder a ese tipo de recursos, digamos, está en su historia. Y, y es como importante también en el sentido de que está relacionado con su identidad como atacameños. Ligado a esto, noté que hay un sentido moral infundido a las reivindicaciones, eh, ya que hay un sentimiento de superioridad con respecto al gremio del turismo, primeramente, y también a la sociedad chilena e incluso quizás a la sociedad occidental en general. Eh, Ellos consideran que por ser indígenas, por ser atacameños, tienen una relación más sana, más armoniosa con la naturaleza que, que la gente chilena, digamos, o que el Estado, que las empresas. Sobre la gente del turismo me decían, ellos tienen mentalidad empresarial, pero la vida de nosotros no está compuesta por dinero, a nosotros aquí nos une algo más espiritual. Eso me lo decían también argumentando que ellos si quisieran podrían vender el mineral, podrían vender los derechos del agua, que recordemos que en Chile es un país que el agua, creo que es el único en el mundo que tiene el agua privatizada y la pueden comprar las mineras, y ellos no la han vendido, digamos, entonces como que ellos dicen que tenían posibilidades de ganar mucho dinero y no lo hacen porque ellos tienen otra moral, digamos. También una señora me decía, nosotros vivimos en un mundo amplio, mientras que la gente, como decirle extranjera, refiriéndose a los no atacameños, digamos, vive en una caja de fósforos, que no ve nada, ve su metro cuadrado y nada más. Entonces, ligado a este sentido moral, está como la asunción estratégica de una identidad cultural ecologista, bajo la cual estos pueblos son vistos como sociedades que viven en armonía con la naturaleza. Esto se vincula al concepto de nativo ecológico que postulaba la antropóloga colombiana Astrid Ulloa. Eh, Ella planteaba esta asunción que es como, que se está dando en varios conflictos ambientales, la asunción, perdón, territoriales, la asunción estratégica, la toma del discurso medioambiental, como yo lo llamaba, y desde la idea de nativo ecológico hay dos imágenes del indígena que surgen, digamos. Una como el noble salvaje que vive en armonía con la naturaleza y otra del indígena como parte del desarrollo sostenible. Esta imagen es una construcción occidental, digamos, según la antropóloga es un estereotipo construido en Occidente, es el buen salvaje contemporáneo. Pero las comunidades lo han utilizado, se lo han apropiado como para apelar a sus derechos por el territorio y apelar a que su forma de vida es una más armoniosa con la naturaleza que la industrial. Y en estos momentos de crisis ambiental toma mucha fuerza para los pueblos indígenas esta identificación con el discurso ecologista. Para cerrar esta parte del ambientalismo,
Quise poner una parte de un comunicado que hizo el Consejo de Pueblos Atacameños el 12 de octubre del año pasado, una fecha importante para todos los pueblos originarios, que condensa muy bien todos los aspectos que he ido tratando en este ítem del ambientalismo. Esta frase, este fragmento dice: es el momento de la unión de nuestros pueblos hermanos originarios, porque somos los llamados a preservar el planeta, con la guía de nuestro antepasado y su saber ancestral, tomando las riendas de un desarrollo verdaderamente sustentable con participación efectiva en la toma de decisiones. O sea, acá ellos están las dos ideas del nativo ecológico que se atribuyó, el hecho de que sean ellos los llamados a salvar el planeta, que se posicionen como guardianes de la naturaleza en ese sentido, que apelen al saber industrial y que también apelen al desarrollo sustentable, que son las acciones como por ejemplo la concesión, en este caso la concesión administrativa de los sitios turísticos, digamos. Ellos ven como en ese tipo de acciones como una forma de, de ir, no sé si salvando el planeta, digamos, pero de ir tomando mejores decisiones en un momento de crisis ambiental global, digamos. Eh, bueno, como reflexiones finales, quería traer dos conceptos para realizar dos. Uno es el concepto de complejo transnacional que lo utiliza Paola Volados, una investigadora de ahí que estudia en la misma zona los conflictos etnoambientales, y también lo utiliza Natalia Gavazo en otras investigaciones, pero igual apuntan a lo mismo, y es a que las identidades culturales actualmente se construyen de acuerdo a procesos transnacionales y al mercado, y no se basan solo en la comunicación oral y escrita, sino que lo hacen en la producción cultural audiovisual, la tecnología y el consumo. Ya no se basan, por ejemplo, en solo las acciones estatales, sino que ya hay algo transnacional en esto, en el mercado, en el consumo, en el turismo, todo eso como que va creando ciertas identidades, va reafirmando otras, y estas son instancias que refuerzan ciertos estereotipos y formas de relacionarse en cuanto a identidades culturales. Yo creo desde esto que en defensa del territorio, las comunidades atacameñas como las de Socaire se han manifestado en contra del turismo masivo y han utilizado en esta lucha estratégicamente una identidad cultural ecologista, digamos, bajo la cual se presentan como sociedades que viven en forma armónica con la naturaleza. Y esta estrategia también tampoco se queda solo en eso, no es como no es solo la teatralización de una identidad étnica nomás, sino que apela en según los distintos contextos, a un grado de control territorial que en el caso este de Atacama y de Socaire serían las concesiones administrativas de los sitios de interés turístico. Y el otro concepto que quería traer y que desarrollé en la tesis, pero que quería traer acá al final para dar una de mis conclusiones más importantes, es el concepto de etnoterritorio, proviene de la geografía simbólica y que considera el territorio no solo como el oficio, no solo como la demarcación de tierra, sino como el soporte, sino como también un soporte central de la identidad y la cultura, porque integra las concepciones, creencias y prácticas que vinculan a los actores sociales con los antepasados y con el territorio que estos les legaron. Eh, a mí un atacameño me dijo: Chile es un evento reciente en nuestro territorio. Ellos no consideran que Chile tiene 200 años nomás. Entonces, en esta defensa del territorio, que los atacameños te lo van a decir en cualquier lugar, que el territorio es la lucha más importante que tienen hoy en día. Entonces, basado en esto, yo considero que para las comunidades atacameñas la lucha ambiental no es una lucha solo conservacionista, solo ecologista para preservar el salar, porque es lindo y porque van a venir turistas, sino que es una lucha territorial, es una defensa del territorio. Y la defensa del territorio tampoco es la defensa de la tierra, sino que es la defensa también de su cultura, ya que como vimos, para los atacameños la identidad cultural está estrechamente relacionada con los elementos del paisaje y como me decían a mí, nosotros sin el territorio no somos. Así que por eso concluyo que, como dice aquí, la defensa del territorio es para el pueblo atacameño la defensa de su cultura. Bueno, eso sería el fin. Gracias. Bueno, concluida entonces la exposición de Daniel, vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién de los dos va a empezar.
Es lo mismo, ¿no? Como quieras, Flor. Como quieras, no hay problema. Arranco si querés, no hay problema. Dale. Lo que prefieras. Bueno, voy. Bueno, voy a tratar de ser breve porque anoté un montón de cosas mientras leía la tesis que me encantó. Así que primero, felicitaciones tanto a Daniel como a Carlos, porque el trabajo que hicieron se nota que hubo mucho trabajo detrás de una tesis, ¿no? Cuando uno lee y sobre todo ve que no hay ni siquiera errores de tipeo, es porque ahí hubo mucho trabajo y mucha revisión, así que lo primero que quiero decir es felicitaciones. Después, la verdad es que me interesó mucho el caso que traes, Daniel, al análisis. Primero porque me parece que en todo el desarrollo de tu tesis vos lográs mostrar lo complejo que son todas estos entramados entre los pueblos indígenas, el ambientalismo, el turismo, y en ningún momento hay caes en un esencialismo, ¿no? En cada cosa que vas trabajando vas mostrando las complejidades de esa trama que se va construyendo. Y desde ese lugar me parece que la tesis es un gran aporte para poder pensar esas relaciones entre pueblos indígenas y ambientalismo, y sobre todo poder ahí, ahora me meto más en profundidad con esto, pero poner ahí un ojo en el turismo, ¿no? Que es algo que se supone siempre como un aliado en la conservación, y como vos decís, bueno, ahí las alianzas no son estables y tienen mucho que ver con los contextos, con los momentos, con las posiciones de los actores y con los intereses, ¿no? de estos actores. Así que me parece como muy interesante cómo vos traes a través de este concepto de ambientalización estas reapropiaciones que las comunidades hacen del lenguaje ambiental, digamos, ¿no? Cómo ahí hay un uso, y como vos bien traes, no un uso porque les conviene, sino un uso político que tiene que ver con el poder plantarse, defender el territorio, controlarlo, digamos, ¿no? Un montón de cuestiones que a las comunidades indígenas, como vos bien traes en todo ese proceso histórico que haces, les ha sido vedado generalmente hasta de la negación misma de su existencia, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante poder ver ahí cómo el discurso ambiental se vuelve una herramienta política en un contexto de profunda desigualdad de poder, digamos, para disputar derechos y para disputar territorio. Y desde ahí me parece muy interesante que en toda la tesis vos vas trabajando esta idea de campos de disputa, de arenas de negociación, digamos, ¿no? Como el turismo, el ambiente, todo, lo vas desarmando en términos de espacios de disputa. Nunca es algo dado, nunca es un sentido único, sino que se vuelven espacios para la disputa y para el hacer político, digamos, porque en definitiva lo que vos vas mostrando a lo largo de la tesis es que estas comunidades son sujetos políticos que están disputando. Y eso me parece súper interesante, porque ahí también cuando traes la figura del nativo ecológico, y la retomás muy bien del concepto de Ulloa, también es muy interesante poder ver cómo esa figura es extremadamente política, digamos, es la forma en la que se puede disputar, porque es el lenguaje habilitado, pero a la vez también los pueblos van, en este caso el pueblo con el que vos estás trabajando, van corriendo esos límites de lo permitido. Claro. Entonces me parece muy interesante ahí esto que te decía, ¿no? De cómo las alianzas se van construyendo, se van desarmando, se van reconstruyendo, y eso está presente en tu tesis y me parece sumamente interesante. Y después me parece muy importante lo que traes del turismo, porque quienes trabajamos en áreas protegidas siempre escuchamos que el turismo es la única posibilidad económica posible para conservar, ¿no? Entonces se hacen todos estos procesos de reconversión al turismo, mismo cuando las familias trabajan con agricultura o con ganadería, porque el turismo aparece ahí como un aliado en la conservación, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en desarrollo sustentable, el turismo aparece como la garantía de que eso suceda. Y me parece que en lo que vos trabajás, en este proceso histórico de la explotación turística, ¿no? En este recorrido histórico que vos haces, vas mostrando que el turismo no es una cosa, que no es un proyecto turístico, sino que es justamente
una industria extractiva, que muchas veces nos olvidamos que es una industria extractiva, y entonces ahí cuando vos decís, bueno, frente a la minería el turismo era mejor, pero bueno, después cuando el turismo se vuelve lo que se vuelve, en términos de ambiente y conservación, no, se vuelve como muy, muy complicado, y también no es tema de tu tesis ni nos vamos a meter acá, pero te lleva a pensar también cuando las comunidades dicen el problema no es extraer petróleo, el problema es cómo lo extraes, cuánto extraes, quién lo extrae. Entonces, digo, como que me parece que ahí vos traes esta atención sobre el turismo, que es una industria bastante idealizada en algunos contextos vinculados, sobre todo Sí. a áreas protegidas de conservación, ¿no? O sea, yo leía tu tesis y me acordaba de la disputa que en el caso del Parque Nacional Nahuel Huapi las comunidades dan sobre el bosque de Arrayanes, digamos. El bosque de Arrayanes llega masas y masas de turistas diariamente, y la misma idea, ¿no? del sanar el espacio, de tener que sanar un espacio que el turismo daña. Me parece que es muy interesante lo que vos traes en la tesis para poder pensar justamente, por un lado, al turismo como un proceso histórico que en algunos momentos puede ser una industria sumamente nociva para el ambiente y para las comunidades, y por otro lado, porque tu tesis es muy buena en poder plantear los diversos sentidos del turismo. Digamos, no hay un turismo, hay turismos, y no son solo turismos buenos y turismos malos, sino que hay diferentes alianzas en esas construcciones turísticas. Y me parece que ahí esta idea de concesiones que vos traes, no, que la legislación chilena plantea, pero que vos traes para pensar cómo algo que en definitiva es un lenguaje estatal, es una regulación estatal, se vuelve una herramienta también de autonomía y de control territorial, y desde ahí también poder pensar como bien plantea la tesis, esta idea de cómo ciertos lenguajes y cómo ciertas regulaciones que en sí son hegemónicas, son del Estado, son reapropiadas por los pueblos indígenas, en este caso Zocaire, para poder pensar justamente en espacios de disputa. Entonces me parece que ahí hay algo muy interesante de romper con lo normativo de estas cosas, romper con lo normativo del plan de manejo, romper con lo normativo de la concesión, y disputas y negociaciones y acuerdos, porque en la tesis lo que se plantea todo el tiempo es que nunca es blanco y negro, nunca es tipo, son cosas contrarias, sino que a veces son cosas contrarias que disputan y a veces son cosas que negocian, y me parece que ahí en eso nuevamente interesante todo lo que traen en términos de que hay un proceso histórico muy claro, y además hay unas relaciones entre lo local, lo regional y lo transnacional que está siempre presente, y eso me parece sumamente destacable. Para ir cerrando, en función de todo esto, a mí lo que me interesaba preguntarte, porque creo que la tesis cumple con creces con los objetivos tanto generales como específicos que planteas, y por lo tanto las preguntas son más, no por algo que le falte a la tesis, sino por algo que al leerla me preguntaba yo y que me interesaba preguntarte, que tiene que ver con que esto que vos planteas tiene mucho de condiciones de posibilidad, ¿no? Digamos, o sea, cosas que se dan juntas para, en este caso, plantear, por ejemplo, que la comunidad controla el territorio, toma decisiones, ¿no? Que no es algo que suceda en todos los planes de manejo participativo, que no es algo que suceda en todas las concesiones turísticas. Y entonces, desde ese lugar, me interesaba preguntarte sobre todo el rol de la CONAF, porque aparece en la tesis, pero aparece secundaria en términos de que parece acompañar a la comunidad, pero es la comunidad la que toma decisiones, es la comunidad la que regula el territorio, la que define qué se hace y qué no se hace, y me parecía sumamente interesante esta idea de autonomía que traes, porque quienes trabajamos en áreas protegidas de Argentina, ahí la toma de decisiones, la definición de qué se hace o qué no se hace, bueno, o sea, aparece como muy en manos de la Administración de Parques Nacionales. Entonces me interesaba preguntarte, bueno, ¿qué rol juega ahí la CONAF, que aparece como asesorando a la comunidad, pero no parece tener conflictos con la comunidad, digamos? O sea, no aparece ahí que haya una tensión o un conflicto, y pensando sobre todo
la idea de conservación de estas áreas, digamos, ¿no? Y en la tensión que a veces se genera sobre esa conservación científica, te quería preguntar por un lado si vos habías visto tensiones ahí o cómo aparecía ahí el rol de la CONAF, sobre todo en esto de la toma de decisiones de qué se permite o qué no se permite hacer. Eso por un lado, y en relación con esto mismo, preguntarte porque vos remarcás muy claramente, y es sumamente interesante esto de cómo las comunidades se apropian de ese lenguaje conservacionista y hablan de impacto ambiental y todo ese montón de conceptos que vos traes, pero como que hay una cientificización del discurso, digamos, ¿no? Del lenguaje, las comunidades se hablan con un lenguaje científico, con un conocimiento científico, y ahí me interesaba preguntarte si la legitimidad viene dada por la apropiación de ese lenguaje y cómo ahí aparecen estos no humanos que vos traes, digamos, como el, para no decirlo mal, Malku, ¿qué rol juegan ahí esos no humanos en tanto parecen quedar como creencias, digamos, ¿no? En lo más simbólico, en tanto creencias, y no jugar tanto en el plano de la legitimación científica del conocimiento, ¿no? O sea, como qué pasa ahí, pensando un poco en la cuestión de los disensos ontológicos o de cómo romper con ese paradigma hegemónico de la ciencia, justamente con estos no humanos, que son seres vivos, como vos planteás, pero que al momento de discutir la conservación, generalmente, o al menos en mi experiencia, es qué interesante esta montaña que vos pensás que está viva, pero la conservación es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, ahí preguntarte cómo habías visto esas relaciones en función de esto que vos planteás sobre estos seres vivos que son parte de esta disputa también del territorio, ¿no? Bueno, eso. Claro, bueno, gracias Florencia por tus palabras. Te contesto. Primero, sobre la CONAF, no hay tantas tensiones. De hecho, la CONAF igual ha sido aliada en algunos conflictos con la minería. Han apoyado al pueblo atacameño. El último conflicto que se está dando ahora es por el tema del litio en el salar de Atacama. Y la CONAF, incluso siendo un organismo estatal, apoyó a las comunidades atacameñas cuando se estaba concesionando una minera privada, que al final ahí siguen, como hay comunidades no quiero decir se han vendido, pero que han aceptado la explotación del salar a cambio de algunos recursos y otras comunidades no, entonces hay como una disputa. Pero la CONAF está del lado de la conservación ecológica, muy ligada a lo que es la fauna en esos lugares. Eh, por lo que me han dicho a mí, incluso desde fuera, los gremios turismos me dicen, no, la CONAF son igual de aburridos que los atacameños, te hacen mirar la laguna desde como 200 metros, no puedes ni mirar los pájaros, no puedes ver los flamencos, hacen el sendero por acá, y, y eso demuestra que igual la CONAF tampoco está tan de acuerdo con que vaya llegando más gente, entonces como que confluyen mucho los intereses del pueblo atacameño, esto es de regular los sitios, de considerar que hay mucha gente, por ejemplo, del lado turístico, del gremio turístico te dicen no, que los atacameños no invierten para que llegue más gente, que si pusieran, no sé, un poco menos que un café y un restaurante en cada sitio turístico llegara más gente, que ellos tienen que modernizarse y poder pagar con tarjeta y los atacameños no están pensando para nada en eso. Y el CONAF, como es como una organización bastante conservacionista, digamos, como que apela a eso, apela como a la conservación, a que haya más flamenco, y yo creo que también ha jugado un papel importante en esta apropiación de las nociones ecologistas que tienen las comunidades, sobre todo como saber el número de flamencos, saber en qué época, o sea, saber en qué cuando está sobrecargado un ecosistema, digamos, cuando le están sacando más agua de lo que es necesario, como que se van instruidos de eso también, más que tensiones. Y esto empezó, bueno, desde la CONAF se dice, eh, se parte diciendo que el manejo participativo tiene implícito la toma de decisiones por parte de la comunidad indígena. Eso como que cuando se declaró esto y cuando se ha entrevistado gente,
y han hablado del tema, dicen que esta es la única opción, digamos, en todo el territorio nacional, que las comunidades están tomando las decisiones que ellos consideren pertinentes en cuanto al territorio. Solo es en el norte de Chile sí esto, y solo con el pueblo atacameño. Me costaría creer que con el pueblo mapuche hay una concesión territorial del mismo modo, porque es otro caso lo que pasa en el sur, pero en el norte sucede, digamos, y como que no hay mayor tensión en ese sentido. En el sur sí sé que sí, porque la CONAF igual creo que está metida como con las forestales y tiene como algo ahí, como que han aceptado ciertos planes de ellos, pero acá al menos en el norte todavía no han existido tensiones de este tipo porque todavía, bueno, no quiere decir que no pasen, pero hasta ahora no ha pasado, digamos. Y con respecto a lo otro, a lo de esto del saber científico también, como con lo simbólico y la creencia en los seres vivientes, pasa que cuando yo llegué a la comunidad por primera vez, hablando como que del territorio y de todo esto, me hablaban siempre como un lenguaje más cientificista y lo rituálico, digamos, lo de las creencias siempre era como algo más privado. Como que tuve que tener cierta confianza para que me empezaran a hablar sobre esas cosas, digamos. No llegan y te dicen, yo creo que este cerrito está vivo. Yo no creo, ellos dicen, no, nosotros hacemos un ritual al agua porque saben que un antropólogo y sabe de eso, pero como no te dicen así tan fácilmente y cuando argumentan en las reuniones, que yo estuve en algunas reuniones ahí, como que cuando van gente del turismo de otros lugares, tampoco lo hacen de esta forma, tampoco dicen, eh, no sé si decirlo cara a cara, pero en las mismas reuniones, como decir, no, nosotros queremos salvar esto porque está sagrado. Eso más está como en las declaraciones, como en los informes, y en ese tipo de cosas, y como en lo otro, como que no sé si será una suerte de que tratan de como de argumentar bajo la misma visión occidental, apelar a eso, digamos, más que a las creencias. Pero lo otro igual está como en las declaraciones, en los informes también, eh, eso de que los cerros son vivientes, de que la pata oiris está viva, de que hay que darle ofrenda y todo eso. Es así. De hecho, en los rituales como en la limpia de canales, que es la más importante, eh, como que me dejan estar me han dejado estar en cierta parte nomás del proceso. Yo no tuve la oportunidad de estar en Socaire, pero en cada pueblo tiene una limpia de canal y en la parte donde cantan, donde hacen unos ritos que todavía conservan el lenguaje del Kunza, digamos, que es una lengua, yo antes le llamaba extinta, ahora me corrijo y es una lengua dormida, como me dicen ellos mismos. Eh, toda esa parte más ritualica no me la dejaron presenciar en ningún lado, digamos. No tuve como la confianza para eso. Entonces creo que igual tienen una suerte de hermetismo con ciertas cosas, pero que a la hora de hacer un informe o algo, de apelarlo, tampoco lo van a dejar de lado. Así que también, y además guiándose por también convenios internacionales que consideran estos tipos de argumentos, digamos, en las legislaciones, creo que lo incluyen, digamos, no lo dejan de lado, pero casi siempre predomina lo del cientificismo, digamos. Lo otro va como aparte, digamos. Bueno, ahora nada, la verdad que gracias Daniel y Carlos también por la presentación. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que fue diciendo Florencia. Es una tesis que está muy bien resuelta, que está muy bien escrita, que hay un manejo metodológico de una diversidad de fuentes, testimonios, bibliografía y diferentes tipos de documentos que está buena. Así que en ese sentido, la verdad que cumple con todas las expectativas. Me resultó súper interesante el hecho de que puedas analizar un conflicto y que lo hagas a partir de un abordaje histórico y puedas ir contextualizando, ¿no?, toda la complejidad y heterogeneidad de actores que entran en juego a partir de lo que es este periodo determinado que vos recortás a partir del conflicto etnoambiental de 2018. Y sobre todo destacar justamente este papel en donde hay una multiplicidad de intereses en torno a ese conflicto y donde las mismas poblaciones indígenas son actores
activos dentro de esos procesos y no están posicionados dentro como de una situación de subordinación, ¿no? Entonces, eso está sumamente destacable en el análisis, porque por lo general siempre están como dentro de un papel secundario y en este sentido, a partir de toda la explicación inclusive de las condiciones materiales, ¿no? En las cuales están estas poblaciones, en donde vos planteás como, bueno, la autosuficiencia, la posibilidad de no necesitar de invertir más para ganar más dinero, porque de alguna manera las condiciones en las cuales se reproducen están como garantizadas, eso les permite tener mayores márgenes, ¿no? De esta autonomía que estás analizando en términos relativos a los contextos en los cuales se están generando estos procesos de negociación. Entonces, eso me parece sumamente destacable del trabajo. Y también que estás todo el tiempo, como decía Florencia, rompiendo con falsos opuestos. O sea, planteás que es una comunidad en donde de alguna manera está localizada en un ámbito rural, pero que está en continua comunicación con otros contextos y espacios urbanos y periurbanos, en donde se ve también todo un proceso de vinculación entre los actores que da cuenta de un proceso también de lo que es la propia formación de la dirigencia de Zocaire en términos administrativos, de vínculos con el Estado, con privados, con ONGs, etcétera. Entonces, todo lo que es el relato, esa descripción, que si bien no está puesta en testimonios específicos, sino que está como súper organizada en todo lo que es la descripción de lo que va a ser el capítulo 3, 4, 5, está súper interesante y está buenísima, porque de alguna manera marca este abordaje procesual que estás como tratando de destacar. Entonces, por ese lado a mí me parece buenísimo y también como de alguna manera están como todas las variables de análisis puestas en términos de la relación con el Estado, ¿no? Las legislaciones, cómo eso de alguna manera se fueron reapropiando los diferentes dirigentes y dirigentas, seguramente debe haber hombres y mujeres en los procesos de disputa y de todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio. Y está bueno también ponerse a analizar cómo dentro de los discursos de negociación aparecen estas palabras que son resignificadas y reapropiadas. Porque sucede no solamente en contextos o en ámbitos en donde se están disputando cuestiones ambientales, sino que también en donde se están disputando cuestiones administrativas o burocráticas, en otros contextos de otros espacios o de otros países, etcétera. Como hay una reapropiación del lenguaje y que eso no implica de alguna manera que no haya un proceso de formación de estos dirigentes y dirigentas, no de forma paralela, sino en continuidad con lo que son los agentes con los cuales están continuamente vinculados. O sea, no es que están las poblaciones indígenas aisladas de todos estos discursos y estos procesos de negociación, sino que son parte de esos procesos de negociación. Y ponerlos en el mismo nivel ya es como que es súper importante y relevante para poder de alguna manera corrernos de estas problemáticas indígenas subsumidas, pero bueno, de alguna forma esto está buenísimo como lo fuiste describiendo y se nota que bueno, hay un acompañamiento también de la dirección de Carlos. Lo que sí, no sé cómo va a ser después la continuidad de la investigación, pues está muy buena, es súper interesante. Lo que sí me generó como por ahí algún tipo de interés es saber qué vínculo tienen, ¿no? Las poblaciones de Zocaire o las comunidades en relación a Calama y San Pedro de Atacama, cómo son las distintas relaciones y los conflictos que existen con otras comunidades, ¿no? Que por ahí no están disputando el mismo espacio, o sí, porque vos planteás que la Reserva Nacional de los Flamencos de alguna manera como que está articulada con la CONAF y hay diferentes comunidades que la están como administrando en conjunto, ¿no? Como en ese comanejo. Entonces, de nuevo, si Florencia planteaba cómo era la relación, si había algún conflicto o no entre CONAF y en el espacio local, yo te pregunto cómo es CONAF y otras comunidades también, para ver si ahí hay alguna rispidencia, ¿no? En torno a cómo se manejan y las condiciones de reproducción de otras comunidades, si son iguales o son diferentes, y eso estaría bueno, no sé si vas a seguir haciendo una investigación por ahí después en un doctorado o en una maestría. Entonces, como que eso estaría bueno, es una pregunta y además es como preguntarte qué sería un buen camino para continuar analizando. Y
Y después por ahí lo que sí hubiese estado bueno es en la metodología de trabajo, por ahí haberla como descrito un poco más en términos teóricos, esto de la observación participante, la presencia en el terreno, etcétera, etcétera, que como, nada, como antropólogos, está bueno por ahí trabajarla en términos teóricos para ver cómo fuiste construyendo el problema de investigación, porque lo que se fue viendo es como que hay una aplicación de conceptos teóricos y también hubiese estado buenísimo, o quizás para próximas investigaciones, poner en tensión esos conceptos que utilizabas con otros conceptos en términos de cómo se fueron llegando, ¿no? A la noción de ambientalización, de cómo se fue de alguna manera las discusiones teóricas como para plantear límites y posibilidades de la aplicación de esas nociones teóricas. Pero eso es una cuestión de análisis conceptual, que eso también estaría bueno que lo plantees, porque complementaría un montón el trabajo. Y después, nada, la verdad que felicitarte, está buenísima, me súper enganché leyéndola, es súper amena la lectura, que eso se reagradece, está re bien escrita y nada, felicitaciones. Gracias, Juan. Bueno, gracias. Lo de las comunidades, hay algo que es muy importante, que igual está en la tesis, pero en la presentación no lo pude decir por tiempo, es que la legislación chilena solo reconoce a las comunidades, no reconoce como el pueblo atacameño, digamos, reconoce solo comunidades independientes. Entonces yo creo que pertenezco a un pueblo indígena, voy con mi comunidad y decimos nosotros queremos ser la comunidad de Socaire o de San Pedro de Atacama, de distintos lugares. Eh, en contraposición a eso, se creó el Consejo de Pueblos Atacameños que une a 18 comunidades del Salar de Atacama. Entonces eso viene a contrarrestar un poco esta desunión que hay, pero a veces hay ciertos conflictos, como lo que está pasando ahora con el litio, en que hay algunas comunidades que han decidido como recibir ciertos beneficios económicos a cambio de no seguir peleando por la defensa del salar, digamos. Y con la CONAF pasa igual no es que en todas las comunidades estén en contra del turismo por la conservación, pero el caso de Socaire sí sentó un precedente porque luego en la comunidad de Talabre, otro pueblo que por una erupción volcánica, digamos, tuvo que moverse el pueblo antiguo a un nuevo lugar y estaban explotando el pueblo antiguo, digamos, como el pueblo abandonado, los llevaban allá a los turistas y todo eso, y ellos decidieron también cerrar ahí y también exigir la concesión administrativa de ese lugar. Entonces, eh, como la ley chilena lo ha generado, cada caso son como puntuales, pero también hay ciertos precedentes que se van sentando con las acciones de la comunidad y cuando uno ve que la otra comunidad hizo esto, también a veces lo hace. Pero también hay que decirlo que no todas las comunidades piensan igual. Por ejemplo, la de Cámar, que se dice que es la comunidad que le llaman como la que se vendió a las empresas que están explotando el litio. Eh, Ellos están en su derecho y lo hicieron y van a vender ahí. Y quizás, si en otro caso fuera el turismo, quizás lo hubiesen hecho. Quizás la comunidad de Socaire en algún tiempo cambie y lo hace. No lo creo y no me gustaría, obviamente, pero la ley chilena está hecha como para actuar de esa forma, digamos, como para cooptar, digamos, de esa forma y quitar la fortaleza al pueblo atacameño en sí, digamos, como nación atacameña. Entonces, me parece que eso responde a la ley chilena y a su forma de considerar a las comunidades indígenas en forma de reconocerla, digamos. Porque el Consejo de Pueblos Atacameños, hay otra figura de la ley indígena que es la asociación indígena, que puede ser asociación de productores indígenas, no necesariamente el mismo pueblo, asociación de mujeres indígenas, asociación de artesanos indígenas, y que no tienen tanto peso como la figura de la comunidad. Pero el Consejo de Pueblos Atacameños se inscribió como asociación y incluye a 18 comunidades y tiene bastante poder ahora, recibe bastante financiamiento, pero a la vez que está peleando con la minería, también recibe ciertas donaciones de la minería por todas estas políticas de responsabilidad empresarial y todo eso.
Así que es como bien complejo todo eso y como dices, también hay como bastante como para seguir investigando en una futura investigación, digamos. Así que sí, bastante para ahondar, digamos, en ese territorio. Bueno, entonces, terminada la presentación de los integrantes del jurado, ahora le damos la palabra al director de la tesis, Carlos Zanoli, para que haga el cierre de la defensa. Bueno, gracias, Josefina. La verdad que yo pensaba decir unas cosas, digamos, pero dada la intervención de Florencia y Juan, las cambié, así que puede resultar cualquier cosa. En primer lugar, digamos, les quiero agradecer a ambos la fina lectura de la tesis, ¿no? Porque una tesis puede gustar o no, desde ya, pero lo importante es esa lectura que ustedes se tomaron el tiempo de hacer, y eso se los quiero agradecer profundamente. Y un poco retomando algunas cuestiones que señalaron los dos, acá es donde voy a tratar de cosas que me quedé pensando, ¿no? Daniel cierra su tesis diciendo, bueno, lo que hay atrás de todo esto es la defensa del territorio, ¿no? Y bueno, y un poco eso es lo que hacemos o tratamos de hacer los antropólogos, ¿no? Ver lo que hay atrás, ¿no? Y, y fíjense, esto tal vez ustedes lo deben saber. Max Weber, pensando el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, o bien del precapitalismo al capitalismo, él decía que habían cambiado las racionalidades. Él dice que en la época premoderna o en la Edad Media había una racionalidad con arreglo a valores, valores que marcaba la religión, que marcaba la moral, etc. Y en el capitalismo hay una ciertas valoraciones o lógicas con arreglos afines. En general, esos fines es la ganancia de tiempo o dinero. Y Adorno, llevando estas ideas de Weber al extremo, dice, esto se ve en los campos de concentración, donde los nazis trataron de matar más gente al menor costo lo más rápido posible, ¿no? Entonces Weber dice, bueno, esta es una idea trágica de la humanidad, porque esta racionalidad con arreglo a valores no se pierde, pero la racionalidad con arreglo a fines la envuelve. Y si uno piensa en nuestras acciones diarias, nosotros estamos permanentemente metidos en esta disyuntiva, en la racionalidad con arreglo a fines y con arreglo a valores. Ahora, volviendo al caso de Daniel, en estas comunidades que él llamó matriz cultural andina, cuando uno lee los documentos, hay cosas que no entiende, que no tienen lógica. Entonces, lo primero que decimos es, el que lo escribió mal, se lo dijo uno al otro y entonces se traspapeló, o donde puso I va A, pero en realidad estamos frente a poblaciones que tienen lógicas distintas a las nuestras, a nuestras lógicas cartesianas, y que no la podemos entender en un 100%. Esa es la realidad. Entonces, a mí la tesis de Daniel me llevó, y estas lógicas, esta lógica andina, si quieren, se mantiene desde el 1000 hasta la actualidad, con sus idas y vueltas, ¿no? Y se mantienen en la lucha contra el litio, y se mantienen en la lucha contra el turismo. Entonces, a veces nosotros estamos tentados de hablar de apropiaciones, etcétera, etcétera, pero yo no sé si son tantos apropiaciones o son acomodaciones a esas lógicas que además estoy tentado de decir, emergen en un momento histórico que estamos atravesando nosotros, que es muy particular.
capitalismo tardío, como ustedes quieran llamarlo, que cada vez nos dan más señales de cambio. Digamos, yo de acá soy el más viejo y cuando tenía 10, 15 años, 20 años, yo comía muy distinto en mi casa que ahora. O sea, cambió mucho este occidental y yo creo que ese cambio es el que le permite a estas lógicas andinas en este caso interactuar, actuar, posicionarse, ¿no? Entonces, yo estoy viendo la tesis y me gustaría que vayamos con Daniel para adelante, como decías vos, Juan, en el sentido del descentramiento o no desentrañar, ya no tanto, sino cómo interactúan las lógicas, ¿no? En estas reemergencias étnicas o como la querramos llamar. Yo creo que ese es el gran valor de la tesis y en eso, digamos, Daniel fue un buen antropólogo, ¿no? Porque desde su semi-atacaminidad, desde su chilenidad, me pudo meter un poquito en esas lógicas que a veces son más prístinas y a veces son más difíciles de entender. Yo creo que ese es el valor de la tesis y el valor del camino que puede marcar la tesis para pensar incluso el trabajo del antropólogo en este momento, cuando trabaja con sociedades indígenas, sean de Patagonia, del Chaco o de donde sea, ¿no? Creo que en ese sentido es un buen insumo. Nada más, espero que se haya entendido algo. Sí, sí. Bueno, vos, Daniel, ¿querés decir algo más para cerrar? No, solo agradecer nomás a todos, igual a los jurados por la lectura, sumarme al agradecimiento que hizo Carlos, también a Carlos mismo por todo el trabajo de revisión y todo eso, y también al departamento por posibilitar esta defensa y por en medio de toda esta pandemia que se vive. Nada más. Bueno, con esto cerramos la primera parte de la defensa. Ahora vamos a pedirte, Daniel, que salgas de la sala virtual, que el jurado va a pasar a deliberar. Y cuando esté lista el acta, te vamos a llamar, seguramente Carlos te va a avisar por WhatsApp, para que Sí. vuelvas a entrar, así hacemos la lectura del acta y terminamos Perfecto. la defensa. Bueno, También perfecto. vamos a dejar de transmitir momentáneamente en vivo por YouTube y vamos a reanudarlo cuando sea la lectura del acta. Perfecto. Bueno, me voy ahora entonces. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Voy a cortar porque... Ahí. Bueno, ahora yo les voy a comentar. Yo lo dejo a los chicos acá. Sí, bueno, pero el jurado está integrado también por la dirección. Sí, bueno, pero... Tenemos un acta, tenemos un formato del acta que es básicamente la misma lógica que el libro de actas, o sea que el dictamen es de 10 renglones, es lo que el libro manuscrito permite, y eso nos han pedido porque en algún momento va a haber que transcribir estas actas, va a haber que ir a la facultad y firmar seguramente el libro. Yo voy a tener 33. ¡Qué laburo! Personas. Pero bueno, así termina el trámite, ¿no? Bueno, luego de la deliberación del jurado, entonces ahora retomamos la sesión virtual para hacer la lectura del acta que se ha elaborado, del acta de defensa de tesis. Esto, en la realidad presencial, es la escena que se produce en la puerta del departamento de alumnos, en el primer piso, Juan, pero como no tenemos la posibilidad de hacerlo ahí, lo recreamos en la modalidad virtual. Y hoy me toca a mí entonces leer la decisión del jurado y lo que queda sentado en el acta.
El acta, Daniel dice, en Buenos Aires, el 17 de diciembre de 2020, a las 17:30 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Daniel Briceño. La tesis cumple con las expectativas y los objetivos que se propone y se destaca la labor etnográfica realizada y el uso de documentos y fuentes diversas. Asimismo, la investigación es un importante aporte para pensar las relaciones entre pueblos indígenas, ambientalismo y turismo desde un enfoque procesual e histórico. Se destaca la exposición oral, que dio cuenta de la complejidad analizada por el tesista, mostrando los conflictos, las tensiones y las negociaciones entre los distintos actores sociales que interactúan en la tesis. Por todos estos motivos, los integrantes del jurado resuelven calificar la tesis con la nota 10. Y con entonces, con este dictamen se cierra la defensa de la tesis y felicitamos a Daniel Briceño, que es un nuevo licenciado en Ciencias Antropológicas. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias. Lo que todavía no pudimos recrear en la modalidad virtual es tirar papelitos en el patio de Juan o en el espacio de Juan. Estamos pensando en otras alternativas, pero todavía no lo hemos logrado. Les transmitimos desde el departamento la alegría de haber llegado a este momento. Brindamos desde acá todos por esta nueva graduación que tenemos en la comunidad del departamento. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones Daniel, y por mi parte, gracias José y gracias al jurado nuevamente por la muy linda lectura que hicieron, sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Felicitaciones a ustedes. Sí, me sumo igual a los agradecimientos a Juan, a Florencia y también a Josefina. Bueno, lo último que les digo en términos burocráticos es que ahora se va a generar el video de la grabación y yo les voy a mandar el acta provisoria en la que está incluido el link al video que queda cargado en nuestro canal de YouTube del departamento. Así que ese es el documento por ahora y hasta que se reabra el edificio. Este es el documento oficial de la defensa y es el documento que a partir del 1 de febrero, porque ahora ya está cerrada el aspecto administrativo de la facultad, a partir del 1 de febrero, Daniel, te permite iniciar el trámite de título también en forma virtual. Todas las instrucciones que te mando en el mensaje que te mande el acta. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, no, de nada. Bueno, chicos, por ahí no nos vemos, que tengan un buen descanso, un buen fin de año. Gracias nuevamente por mi parte. Que estén muy bien. Gracias. Bien. Lo mismo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Daniel. Hasta luego, Nos vemos. muchas gracias. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, gracias.